Las siguientes derivadas que vamos a aprender son las exponenciales y las logarítmicas. Vamos a ello. Exponenciales. Y voy aprovechando también y explicaremos la regla de la cadena un poquito. Bien, las derivadas exponenciales, yo tengo una función e, hay muchos chistes acerca de ella, porque la derivada de e es ella misma. La derivada de, vamos a ponerlo mejor a la derecha, la derivada de e elevado a x es ella misma, e elevado a x. Más fácil imposible. Y la derivada de la función sencilla logaritmo neperiano es 1 dividido entre x. Luego además tenemos que la derivada de potencias que no son e, porque el número e es especial, por ejemplo 2 elevado a x, 3 elevado a x, la derivada es a elevado a x por el logaritmo de a. Aquí pondríamos por el logaritmo de e, pero el logaritmo de e es 1, por eso no ponemos nada. Y f de x, si tenemos cualquier logaritmo, por ejemplo, en base a, la derivada es 1 partido de x por 1 partido del logaritmo de a. ¿Vale? Muy similar a la derivada de la exponencial porque la exponencial y el logaritmo son funciones inversas. ¿Qué tenemos a veces? Pues a veces no tenemos estas funciones tan sencillas. A veces tenemos una función elevada a algo. Por ejemplo, si yo tengo f de x es igual a e elevado a 3x, vamos a ver la regla de la cadena. Que es bueno que sepáis muchos de estos conceptos en inglés. Porque luego llegamos a la universidad o consultamos libros en otros idiomas y aparece muchas veces la regla de la cadena chain rule. Bueno, pues la derivada de e elevado a 3x es, atención, la derivada de la e, que es ella misma, por la derivada de la función compuesta de dentro, es decir, 3. Habitualmente en matemáticas no se coloca el 3 detrás, se colocan delante de las funciones, del coseno, del logaritmo, de la exponencial. Esto es solo estética, no pasa nada si lo dejáis así, pero es mejor y más bonito escribirlo delante. Por ejemplo, otro ejemplo. Yo tengo e elevado a x al cuadrado. Bien, pues la derivada de e elevado a x al cuadrado es ella misma, porque la derivada de e es ella misma, por la derivada de la función que tiene dentro, 2x. Colocado más bonito es ponerla delante. O, por ejemplo, si yo tengo el logaritmo de x al cubo más 3 más 2x, me la estoy inventando. Bien, la derivada de esto es la derivada del logaritmo que hacemos 1 partido de x al cubo más 2x por la derivada de lo de dentro, ¿vale? La derivada de lo de dentro, que es, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado y la derivada de 2x es 2. Esto habitualmente se coloca más cómodamente así. 3x al cuadrado más 2, pone delante, y x al cubo más 2x. ¿Cómo escribimos esto en general? Bien, en general las fórmulas no hacemos ya. A partir de ahora no vamos a hacer ni estas, porque son demasiado sencillas y nunca vamos a aprenderlas, ni estas, porque en realidad aquí no se ha puesto ninguna fórmula y es poco seria. Las fórmulas que vamos a aprendernos van a ser, si yo tengo f de x igual a e elevado a u, siendo u una función cualquiera, entonces f' de x es igual a u', que es la derivada del exponente, por e elevado a u. Eso es la regla de la cadena. La palabra regla de la cadena en la expresión significa que es como una cosa encadenada con otra, ¿no? Cogemos la derivada de la función completa y luego y multiplicamos por la derivada de la función que tiene dentro. Y si yo por otro lado tengo un logaritmo de una función, la derivada de ese logaritmo va a ser u y arriba la derivada de lo de dentro. También para exponenciales que no sean con base e, sino con base a, la derivada será a por elevado a u por el logaritmo de a. Me falta
la derivada de lo de dentro. Vamos a ponerlo un poquito mejor, la coma que se vea. F' será la derivada de lo de dentro, que es su prima, por a elevado a u por el logaritmo de a. Y en el último caso ya, para funciones logarítmicas con base que no sea el número e, la derivada será u', aquí u y aquí 1 por el logaritmo de a. ¿De acuerdo? Todas estas fórmulas son las que deberemos sabernos. Con todas sus divisiones. Bueno, no os asustéis y diréis, madre mía, qué infierno, ¿no? Luego esto al final siempre son las mismas, ¿vale? En serio, al final uno de tanto practicar se las aprende de memoria. Vamos a hacer algunos ejemplos. F de... vamos a poner con algún otro color. Ejemplos. Primero, tengo f de x es igual a 5 elevado a x. Bien, pues la derivada de esto es 5 elevado a x por la derivada de lo arriba, que es 1 por el logaritmo de x. Así se deja. No hace falta que la pongáis delante. ¿Por qué? Porque cometéis el riesgo de ponerlo delante, que ya os conozco. Ponemos logaritmo de x por 5x y me hacéis 5 por 5, 25 y a tomar por saco. Fatal. Así que mejor por detrás. ¿Algún ejemplo más? Bueno, yo creo que lo mejor es que... Bueno, sí, tengo aquí uno, que los tengo aquí preparados. Es que los tengo aquí preparados y no lo encontraba. Esta cosa no se me quita de aquí. A veces se me pilla y es un poquito desesperante. Pero bueno, es tanto Microsoft y luego se pilla. Segundo ejemplo. No, no quiero usar este color. Seguro que alguien en YouTube me dirá, es que Paula está escogiendo algo mal. Bueno, f de x, que es así, lo veis más o menos. A ver. F de x, vamos a coger otra función así como muy fea, que es e elevado a x al cuadrado menos 3x más 1. Bueno, pues la derivada de esta función es la derivada de lo de dentro de la exponencial, es decir, 2x menos 3, por la derivada de la exponencial completa, que sabéis que la derivada de la exponencial es muy especial porque no cambia nada. ¿Vale? Y bueno, la verdad es que poco más tengo que decir de aquí. Me gustaría repasar antes